3030. Edgardo Vergara en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su gentil atención para este programa, este primer domingo de mayo. Les agradezco mucho a nuestros invitados que estén esta noche aquí. Presento a don Óscar Álvarez, jefe de la bancada del Partido Nacional, diputado por el departamento de Francisco Morazán. Muchas gracias, señor diputado, por estar aquí, don Óscar Álvarez. Muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias al doctor y a don David, que estamos aquí juntos, y al pueblo hondureño que nos está viendo hoy en la noche. Don Juan Almendares Bonilla. El doctor Juan Almendares Bonilla, atención, él es el director ejecutivo del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus familiares. Doctor Juan Almendares Bonilla, gracias por asistir esta noche al programa. Muy agradecido, y para mí también satisfactorio compartir con don Óscar, con don David, esta temática tan importante en el país. Muy bien. Y ya vamos a anunciar de qué temática vamos a hablar esta noche. Don David Chávez Madison es diputado del Partido Nacional por Francisco Morazán. Él es presidente de la Comisión de Defensa y preside la comisión de la ley la comisión que dictaminó la ley, bueno, el nombre es larguísimo, Ley de Trabajo Obligatorio para Personas Privadas de Libertad. Así es. En efecto, don Edgardo. Ese es el nombre completo. No, la comisión modificó el nombre porque hicimos un agregado en la clasificación de los reos. Entonces es Ley de Trabajo Especial para los Privados de Libertad y clasificación de los reos de alta peligrosidad y conducta agresiva. Ahí está la cosa. Pero déjeme saludar también al pueblo hondureño, don Edgardo, claro. Al exministro Óscar Álvarez y al doctor Juan Almendares Bonilla, ex rector de la universidad, ex candidato presidencial por el Partido de Unificación Democrática. Pero no estoy afiliado a ningún partido. Valga la aclaración, de que de entrada lo quiere ya. No. Sí. No, solamente agradecer la presentación del abogado y claro, nos anima un espíritu de contribuir a lo mejor de Honduras. Y creo que es el espíritu que nos... Muy bien. Creo que mucho tal vez se ha escuchado, pero tal vez no se ha hablado en detalle sobre esta ley de trabajo especial para privados de libertad, conocida popularmente como la ley Picapiedra, porque lo único que se ha oído mencionar, o lo que ha trascendido hasta el momento, es que van a todos los reclusos, los que están privados de libertad en los distintos presidios del país, 19 o 21, ya vamos a ver cuántos son exactamente, los van a mandar a picar piedra. ¿O es exactamente eso que van a hacer? ¿O es otro tipo de trabajo que van a hacer? A mí, al venir acá, alguien me preguntó, ¿por qué quieren crear una ley? ¿Por qué no crean una ley para los que estamos libres? Porque estamos desempleados. Es decir, la gente de afuera anda buscando empleo por todos lados. Y la gente que está dentro de la cárcel, definitivamente, y según estudios, quieren trabajar. Entonces, el problema central que creo yo, y esto es importante y no es para hacer acusaciones a ningún partido, porque yo realmente no vengo aquí hablando a nombre de ninguna organización, sino con el espíritu de un diálogo respetuoso y fraterno. Yo me pregunto así, en primer lugar, ¿por qué crear una ley? Históricamente picapiedra, porque así fue anunciada. Y segundo, cambia la cuestión, pero hay un concepto muy importante que es trabajo obligatorio. Y eso, en realidad, quiero llamar la atención, está en contra de todas las tendencias actuales. Trabajo obligatorio es igual a tortura. La palabra trabajo en el siglo XVII... Momento, doctor. El doctor Juan Almendares Bonilla, reitero, es el director ejecutivo del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus familiares. Sí, claro. Y esta noche usted nos está diciendo que esta ley, llámese como se llame, pero que es una ley que obliga a los privados de libertad a trabajos obligatorios, para usted es... Tortura. Quiero explicarme. La palabra trabajo en el siglo XVII se origina de tripalium, que eran 3 palos. Ahí colocaban al reo. Entonces en ese tiempo se entendía como tortura. Pero con todos los avances, y quiero decir algo muy importante, mire, la ley del Instituto Penitenciario, ¿sabe cuándo fue aprobada? Cuando el señor presidente
era presidente del Congreso Nacional. Entonces me parece que someter una ley de trabajo obligatorio es la negación de todo lo que... Hasta yo, que soy bastante crítico del gobierno, aplaudí la idea del instituto penitenciario. Pero ahora cuando oigo esa cuestión así de obligatorio, no hay ningún trabajo digno de realización humana que sea obligatorio. Eso está cuestionado por todo el mundo. O sea, ¿usted rechaza? Ah, no, definitivamente que lo rechazo. ¿Rechaza que los privados de libertad tengan un trabajo obligatorio? Obligatorio. Ellos quieren trabajar. Han hecho actividades laborales todo el tiempo. Yo he comprado muchas cosas de la cárcel, cosas bellísimas. Lo que pasa es que ha cambiado la situación. Y entonces, esa ley, esa nueva ley, lo que viene a hacer prácticamente, como dicen los abogados, a derogar en forma tácita, no digo en la estructura de la ley, sino a derogar porque tienen que incluir esta modificación en la ley del Instituto Penitenciario. Y yo leí lo que opinó el CONADE, que el CONADE no ha dicho nada, porque, bueno, son de la misma línea, ¿verdad? Me refiero de pensamiento. Entonces, en realidad, esta nueva ley es la negación. ¿Y saben de quién me voy a apoyar? Del Papa Francisco. El Papa Francisco, en una reunión ecuménica, cristianos, musulmanes y judíos han levantado la bandera: hay que luchar contra toda forma de trabajo forzoso. Eso ya no se concibe en el siglo XXI. Y lo que le estoy anunciando al gobierno es que le va a venir una crítica increíble, porque la Organización Internacional del Trabajo, en su última declaración, prácticamente rechaza en forma definitiva la cuestión de la ley que se fundamente en trabajo forzoso u obligatorio. Usted preside esta comisión, don David Chávez. ¿Qué tiene que decir el doctor Juan Armendáriz Bonilla cuando él califica como de tortura un trabajo obligatorio para los privados de libertad? Con mucho respeto, no es cierto lo que dice. Bueno. En primer lugar, ¿cuál es la obligación del Estado con un privado de libertad? Reinsertarlo a la sociedad. ¿Qué debe de hacer el Estado para que un privado de libertad se pueda reinsertar? Es que el privado de libertad o el recluso no esté en el permanente ocio, y ocio ofensivo. ¿Cuál es el ocio ofensivo? Usted, antes de que entráramos en las cámaras, hablaba de la extorsión. ¿De dónde salían la mayoría de cantidad de llamadas para estos pequeños negocios? De las cárceles. ¿Cuál debe ser la política pública en materia de seguridad, en materia de prevención, pero también en materia de rehabilitación? Buscar que el privado de libertad permanezca en actividades de capacitación y de trabajo. Lo importante y lo fundamental, que bien lo decía el doctor Armendáriz, es que se respeten los convenios que Honduras ha suscrito con la Organización Internacional de Trabajo, los que ha suscrito en materia de derechos humanos, y todos estos convenios se han respetado en esta iniciativa del presidente. Por ser un trabajo obligatorio, dice el doctor Juan Armendáriz Bonilla, que es una tortura. Es más, el trabajo es un derecho, pero también es una obligación. Pero y si me permite, sí, doctor, no, con todo gusto. El Convenio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece que el trabajo del privado de libertad debe de ser obligatorio, pero no aflictivo. ¿Qué quiere decir no aflictivo? Que no debe ser vergonzoso, que no debe dar pena. Esas son las enormes diferencias en las que él habla de tortura y el tema aflictivo. Este trabajo es un trabajo que le va a permitir a los niños tener pupitres en las escuelas. ¿De qué trabajo estamos hablando específicamente? De distinta. Lo que busca la iniciativa es ver la manera como podemos explotar los recursos naturales de Honduras. De tal manera que si en la cárcel del Porvenir, que es rico en madera, que hagan pupitres. Por ejemplo, si en La Esperanza, que es rico en papa, que siembren papas. Si en Santa Bárbara o en Lempira es rico en café, que siembre café. Pero si también, en el sur hay una buena cantera. Pero también, por ejemplo, pueden hacer escuelas. Pueden reparar edificios públicos. ¿Picar piedra? El trabajo de la construcción tiene que picar piedra uno, sí, entre ellos. Pero quiero irme un poco más allá. Momentito, doctor. Solo yo quería aclarar con todo respeto, en primer lugar, la política
del Estado es la rehabilitación de las personas privadas de libertad. He dicho, las personas privadas de libertad siempre han trabajado. Nosotros en el 2013 planteamos lo de los pupitres. Lo que pasa es que incluso había el dinero y todo, y fue diferido ese asunto. Pero lo que quiero decir es que las personas privadas de libertad no es que no quieran trabajar, eso no es algo nuevo. Ahora, rehabilitar, no se puede rehabilitar obligando a la gente. Fíjese otra cosa que no tiene sentido. O sea, obligar a la gente a que haga pupitres es incorrecto. Obligarlo sí es incorrecto. Ellos pueden hacerlo, pero obligar, el trabajo obligado es una doble pena. Además de trabajo, obligarlo a hacer lo que no quieren hacer. Pero solo quiero concluir en un argumento que me parece muy importante que nosotros podamos tomar en cuenta. Fíjese bien, la cuestión de rehabilitación, la gente desea trabajar, no es cierto del ocio. Además, usted, como dije anteriormente, la gente no tiene ocio si no es por falta de trabajo. Lo mismo la gente que anda libre. Mire, lo que este sistema está ocasionando es una fábrica de pobres y una fábrica de presos. La gente que va, no hay trabajo. Mire, la gente, los despidos masivos de este Estado. Por otro lado, hay una serie de cosas que son contradictorias. Por ejemplo, solo imagínense usted, hasta la misma corrupción, ¿verdad? 7.000 millones del Seguro Social, algunos días pueden ser más. Hay una serie de cosas. ¿Cómo van a hacer que esas personas paguen y no les paguen salario, sino que tengan que contribuir con eso a los gastos del Estado en la cárcel? Eso es absurdo. Sí. Eso no tiene que ver. Y yo diría otra cosa. ¿Cómo calificaría usted, doctor, luego de decir que se opone al trabajo obligatorio porque es una tortura? ¿Cómo calificaría esta política de que los reos o privados de libertad trabajen? Mire, la calificaría como una aberración. ¿Sabe por qué? Las cárceles están dirigidas por personas que no tienen capacidad para dirigirlas, como son militares y policías. Las cárceles deben de ser manejadas de acuerdo con las normas mínimas de Naciones Unidas. No lo digo yo por ninguna cuestión, sino que así lo dice. Usted se opone esta noche y lo dice públicamente. No solo esta noche, sino que me voy a sumar a las marchas con el Papa Francisco. Edgardo, yo creo de que el pasado hay que verlo para aprender de los errores que se cometieron y no volverlos a cometer. Pero también hay que ver el pasado para ver cómo nosotros mejoramos el presente y el futuro. El presidente Juan Orlando Hernández está haciendo un trabajo que es poner orden en el país. Un país desordenado jamás va a salir adelante. Un país que la gente no se preocupa por trabajar, que solo está esperando que se le regale, que sea como un potrero abierto, no va a salir adelante. Entonces me parece a mí de que la ley se está llevando por el camino de lo que sería lo negativo. Es una ley que busca rehabilitar, es una ley que busca darle al privado de libertad hábitos de trabajo, que tal vez no lo ha tenido, y delinquió porque no sabía trabajar. De esa manera, una vez que él se ordena en las cárceles con el Instituto Penitenciario y con otras leyes y con otras acciones que están llevando a cabo, vamos a tener la capacidad de decirle al privado de libertad, mire, estos son los trabajos, usted tiene que trabajar. O sea, claro, que no se le va a imponer, y como decía David Chávez, hay lugares donde se puede trabajar en hacer cosas talladas, hay lugares que puede trabajar con barro, hay otros lugares que puede trabajar con pupitres. Y una cosa más, pupitres están haciendo hace tiempo ya. Elena Gutiérrez presentó, creo que en el 2013, 2014, retiró los fondos. Presentó una ley, sí, pero sí, ha estado caminando. El tema es, me parece a mí, hay que poner orden en todas las cosas en el país. ¿Y ese trabajo obligatorio es dentro o fuera de la cárcel? Solo contésteme rapidito. En doble vía. En doble vía, pero sí quiero... ¿Y los que trabajen afuera tendrán esposados de pies y manos? No, depende del trabajo, pero deben de tomarse las medidas de seguridad necesarias para que no exista una posibilidad de fuga. Pero... Un momentito, vamos a un corte comercial. Don Oscar Álvarez Guerrero, doctor Juan Almendares Bonilla, don David Chávez discuten esta noche, ya entran en detalle de si es viable o no es viable. ¿Se va a aprobar esto en el Congreso Nacional? Ya fue discutida en primer debate.
Le quedan 2 debates. ¿Se va a quedan dispensar el 2 segundo o se va a discutir? Yo creo que debe tener toda la discusión necesaria. El pero segundo una debate, ley entonces, ampliamente... ¿se va a aprobar esa ley? En el primer debate fue apoyado por todos los partidos políticos. No hubo mayor problema. No hubo mayor problema. Siempre hay una oposición que quieren que los delincuentes sigan delinquiendo desde dentro de la cárcel. Siempre existe la oposición. ¿Y es una oposición que usted la relaciona con la posición del doctor Juan Almendares Bonilla? No sé, no la puedo calificar, pero... Pero me gustaría responderle en este momento después. Después, Mire, ya regresamos, en un par de minutos regresamos. Esta noche de 3 de mayo estamos hablando aquí en el programa con nuestros invitados, don Óscar Álvarez, diputado y jefe de la bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional, el doctor Juan Almendares Bonilla, director ejecutivo del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus familiares, don David Chávez, él es diputado y presidente de la Comisión de Defensa del Congreso Nacional, diputado del Partido Nacional, y preside esta comisión que propone la ley, bueno, que lo envió el Ejecutivo, pero le está dictaminando esta comisión que preside don David Chávez, esta ley de trabajo especial para personas privadas de libertad y... clasificación de reos de alta peligrosidad y conducta agresiva. Que, como ya nos informó don David Chávez, se aprobó en primer debate, falta que se apruebe en segundo y tercer debate. Y nos puede confirmar usted esta noche si esta semana, creo cuando reanudan sesiones, mañana lunes, martes. El martes. ¿Usted cree que esta semana, entre 4, 5, miércoles 6 o jueves 7, esté aprobada esta ley? Debería ser aprobada. Y quiero irme un poco más allá. En la comisión de dictamen hubo gente que votó en contra de esta ley. O sea, que hubieron partidos políticos que votaron en contra de esta ley. O sea, ¿hay partidos políticos que han definido ya su posición sobre esta ley? Por lo menos el compañero diputado del Partido Libertad y Refundación votó en contra y ahí establece el dictamen. Eleazar Juárez. No, se llama José Vázquez. José Alberto Vázquez. Votó en contra. Él votó ¿ya como posición de libre? Sí, no sé, pero él vota en contra. Y el doctor Eleazar Juárez, pues él todavía no asiste a ninguna reunión de la comisión. ¿Y es miembro de la Y comisión? es miembro de la comisión. Jeffrey Flores es... Es del Partido Nacional, votó a favor. Francisco Macías, Votó a favor. ¿él es de qué partido? Partido Nacional. Walter Vanegas, No ha votado y no Partido votó. Liberal. Partido Liberal. Partido Anticorrupción. Anticorrupción. No asistió tampoco a las reuniones. ¿No asiste en las reuniones? No, él no asistió, se excusó una vez y de ahí no asistió. ¿Pero cuál ha sido la posición de él? Midencio Kelly, que es del Partido Liberal, votó a favor de la ley. Pero quiero adelantarme un poco más allá. ¿Qué hacen los niños cuando van? Pero permítame, antes de que usted se me vaya más allá. Dice usted que partidos políticos, Libre ya dijo que estaba en contra de esto. Votó en contra del representante del Partido Libertad y Refundación. Y firma él y dice mi voto en contra. Ya. En contra de que los reos o privados de libertad trabajen. Sí, correcto. Esta ley necesita ¿cuántos votos para que se apruebe? 65 votos. 65. O sea que se va a Mayoría aprobar. simple. Porque el Partido Liberal Por está de mayoría acuerdo con simple. esta ley. Con mayoría simple se aprueba. Por mayoría simple. Esta semana se aprueba. Debería aprobarse esta semana. Bueno, miren, yo quisiera aclarar algunas cosas y desde luego no tengo nada, al contrario, respeto mucho. Es una discusión de una ley de un Congreso. Sí, así es. Aquí no es nada personal, doctor. No es Eso nada está claro. personal, Así ¿verdad? es. Lo aclaro así. porque Perdón, pero usted que preside esta comisión, doctor, de prevención, rehabilitación, el tema de la tortura, cuestión de derechos humanos, ¿lo invitaron a socializar esta ley? No, definitivamente. Es que es el problema, ¿verdad? Primero, voy a decir algo que me parece que hay falta de información para el Congreso. El Congreso es un Congreso de la República, pero me parece que no está actualizado, porque lo que han leído son las decisiones de Naciones Unidas un poco antiguas, porque el director general de la OIT dijo categóricamente hay que eliminar el trabajo forzado, el trabajo obligatorio. ¿De los privados de libertad? De los privados de libertad. Y esto más, con todo respeto,
a mí me extraña que llamen delincuentes a los privados de libertad, porque no se estila llamarlos delincuentes, porque ahí hay gente inocente también, algunos que no han sido juzgados, no han sido condenados. Son personas privadas de libertad. Algunos han delinquido, no estoy diciendo que algunos no hayan delinquido. Entonces los que han delinquido no son delincuentes. No, mire, hay un problema muy serio, ¿verdad? Desgraciadamente, los que tenemos trabajo no tenemos ese problema, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ir a socializar? Pero quiero concluir más. No, pero o menos. permítame, ¿qué es lo que le quería decir a usted? No, para el balance, doctor, ¿qué le quería decir sobre eso? ¿Cómo vamos a socializar una ley con alguien que ya está en contra? Ah, De entrada está en contra. bueno, eso significa en realidad que no hay espíritu democrático. De entrada está en contra. Fíjense que nosotros tenemos más de 20 años en la cárcel y para decirnos algo hay que tener autoridad. Nosotros hemos ayudado, contribuido en la cárcel, conocemos la situación, las injusticias. Cuando se dice ahí delincuentes, también hay delincuentes en los funcionarios, También. hay que decirlo claramente. Por ejemplo, ¿cómo van a manejar las cárceles si han sido manejadas por la policía, por el ejército? ¿Por qué se introducen armas ahí? ¿Por qué se introducen armas de alto calibre? Y no son delincuentes. No, armas de alto Y calibre. no son delincuentes. No, ¿quién los introduce? Las Y no son autoridades, delincuentes. señor, las Y no son autoridades. delincuentes. No, hay que hablar claramente las cosas. Y a mí me extraña que siendo fiscal, el abogado no vea estas cosas en el sentido real. Ahí se introducen armas, tiene que ser con complicidad de las autoridades. Ahí se introducen, en las cárceles de alta seguridad, se introducen armas. Bueno, en la cárcel del Porvenir acaba de estallar una Casualmente, la semana pasada se aprobó una ley para castigar mire, aquí al tiene- personal penitenciario que se aquí- involucra aquí tenemos más de 5,000 en el leyes. acompañamiento de delincuentes Sí. que tratan de el problema introducir es que armas y a los drogas. grandes nunca los castigan. Ese es el Y problema. el otro tema, Edgardo, A los chivos expiatorios los el castigan. otro tema, el embajador Leonidas Rosa Bautista me mandó un correo electrónico donde me hablaba de los trabajos de privados de libertad. Y decía un renglón, ¿a qué van los niños? A la escuela. A aprender, a estudiar. Esa es la obligación del Estado. ¿A qué deben ir los presos o los reclusos o los privados de libertad a la cárcel? A reinsertarse a la sociedad, aprendiendo oficios, capacitándose y con estos oficios que los pongan en práctica y que no permanezcan en ese Hay más de- ocio hay más de un ofensivo millón- que usted quiere que permanezca. Hay más de 1 millón Que de usted quiere niños que permanezca. que no tienen acceso a la escuela, que no tienen condiciones de escuela. ¿Cómo está hablando el Estado si lo que menos protege son los niños? Y por otro lado, tenemos que en realidad el acceso a las cosas, aquí no hay ni tan siquiera acceso a la información, todo es secreto. Doctor, pero retomando el tema, para no lo que yo aprovechemos quiero el tiempo defender y cosas es el puntuales. principio de la socialización. Sí. ¿Cómo va a ser posible que mi amigo acá, el fiscal, nos diga que no hay que socializar con el CPTRT porque estamos en contra? Si ni tan siquiera nos han enseñado la ley. Yo me he dado cuenta de la ley por otras fuentes. No han Pero socializado. jamás se interesó usted en llegar al Congreso y Nacional acá, y se recibe a todo mire, el mundo. Si mire, hubiera tenido mire, le usted voy un a decir interés una cosa. verdadero, Le voy a doctor, decir una hubiera cosa. llegado, Le voy a decir como una llegaron cosa. los otros Le voy a miembros, las decir otras una cosa. organizaciones. Si el Congreso- Pero el yo miro Congreso- que su postura es No, es que- lamentablemente No, usted lo la ve de lamentable, criticar, la de porque yo estoy criticar, la de defendiendo a los criticar. pobres. Aquí al a final, la gente pobre. no, estoy defendiendo. eso lo ve lamentable usted desde No, su posición. no, yo creo que está Ahora, equivocado. No, pero déjeme Sí. hablar. Solo quiero decir lo siguiente. No, pero doctor, pero usted como dice que... No han el que- socializado ni con las organizaciones de derechos humanos. ¿Han Yo invitado soy- a alguien de los fue derechos humanos? ¿Me permite? Que nos soy diga qué coordinador organizaciones han participado en esta socialización. Vamos a ver. Humanos del país. No ha socializado. Corte Suprema de Justicia, distintas universidades, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma, donde el doctor fue rector. Es lo mismo, la universidad. Secretaría de Derechos Humanos, ¿La Justicia y universidad dice? Está en la misma línea. ¿En cuál misma línea? La misma línea del gobierno. ¿La universidad? Claro. El O sea, cuando Comité es la universidad, Nacional, la el rectora. Comité, Pues las autoridades, no me quiero referir a la rectora. el Comité Nacional Sí, de la máxima Prevención. autoridad, pues. No, pues está varias gente. No, pero si pregúntele por el CONADE va a decir lo mismo. Y el CONADE Es que- también. El doctor está en la misma. Es que, Roberto Herrera es que Cáceres. el que no esté bajo el sistema de él, entonces está en contra. No. Y es que esa no es cier- esa es una postura no es cierto, personal de él. abogado, no es cierto, abogado. Mire, que está- Ministerio Público. Instituto CONADE. Nacional Penitenciario, los jueces de ejecución, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto de Formación Profesional, la Los Secretaría de Trabajo. La Secretaría de Trabajo jugó un papel mismos. fundamental Los mismos. en relación al convenio que Honduras suscribió
para el tema del trabajo forzado, que es el convenio 29, donde se respeta. Por eso digo que él cuando habla, hay veces no habla con la verdad. Bueno, eso hay que discutir. Se la verdad. respeta el convenio 29 que ha suscrito Honduras en el tema del trabajo forzoso y dice lo siguiente, y se lo voy a leer. El convenio 29 establece que los reclusos, permítame. Ahora, en lo que encuentra ahí, Edgardo, yo creo que primeramente hay que valorar que en nuestro país existe la suficiente democracia para que podamos discutir este tema aquí en un programa tan visto como el tuyo. Eso de entrada. Segundo, Juan Orlando Hernández fue sacado del país en su administración de la lista negra de los derechos humanos que tenía los Estados Unidos, donde criticaba ciertas acciones de gobiernos anteriores en nuestro país. Por otro lado, vamos la otra semana, creo yo, en Europa, a lo que es el examen de derechos humanos, y según me han dicho, nosotros vamos por buen camino. Lo importante es que el gobierno tiene una estrategia integral de seguridad humana con eje transversal, que no solo toca lo que es la parte de seguridad, parte de los privados de libertad, sino que toda la educación, vida mejor, trabajo temporal, trabajo permanente. Y quiero tal vez salir un poquito del tema, se ha criticado que no ha habido suficiente empleo, y parte del empleo que se genera de manera rápida es la construcción. Ahorita estamos trabajando en el Congreso Nacional en una ley de hipotecas garantizadas que va a venir a cambiar lo que es la cara de nuestro país en materia de construcción y de vivienda para personas de escasos recursos. ¿Usted está de acuerdo que los privados de libertad trabajen, tengan un trabajo obligatorio? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es que, mire, sinceramente, no es que a ellos se les va a obligar a la fuerza que trabaje, sino que les va a decir, mire, señores, aquí está la lista de trabajos. Usted trabaje acá, trabaje allá. Organicemos las cárceles, organicemos a todos los privados de libertad para que tengan acceso a aprender un oficio, para cuando regresen a la calle no vengan a delinquir porque no aprendieron nada. La palabra obligatorio no está en la ley, estaba inicialmente, pero como ya... como título no está, pero el trabajo es obligatorio. Ahí está. El trabajo es obligatorio. Sí, el trabajo es obligatorio. Pero tiene ventajas, hay incentivos para los privados de libertad. Por ejemplo, si una persona se somete a este trabajo, entonces tiene derecho a visitas adicionales de su familia en días y horarios especiales. Extensión horaria del desencierro para desarrollar actividades educativas culturales. Es terrible los incentivos. Es terrible porque ¿por qué restringirle las visitas familiares solo porque se tiene que someter a un trabajo? Eso es violatorio a los derechos humanos. No, es que no me escuchó, doctor, con mucho respeto. O sea, sí, va a tener visitas adicionales, o sea, las que tiene, las tiene. Si se somete. Entonces, y si se somete al trabajo, somete, va a tener no. más trabajo. El que no trabaje no va a tener este derecho. Claro. Va a tener el derecho que tiene normalmente. Normalmente. No es que Pero se lo que restringe. miren, la política de Estado debe ser esa, Edgardo. Buscar la manera que el reo no permanezca en ese ocio ofensivo que busca él cómo delinquir. Desde las cárceles, ¿qué se hace? Se manda a secuestrar, se manda a matar, se manda a extorsionar, están en ocio. pero él quiere que los trate uno como No, ángeles. los que cuidan no, están en hombre, no ocio. puede ser, Sí, hombre, el tienen pueblo que- está cansado. están en ocio Y los nosotros que tenemos cuidan. que tener políticas públicas No, es que- exactas para es que precisamente controlar el es crimen sentido organizado. represivo. ¿Usted cómo cree que debería ser la cosa entonces, doctor? No, yo digo que está bien que No que los trabajen. tengamos en el cine, tal vez. No, abogado, es que el problema es, aquí estamos discutiendo desde ¿Cómo dos cree que posiciones. debería ser la cosa? No. Para que- Primero, tienen derecho al trabajo, pero no trabajo Es una obligatorio. obligación, el trabajo, Tienen doctor, derecho. es un derecho y es ¿Cómo una no creen que obligación. el trabajo es una obligación? Si es que así lo establece la Dele Convención trabajo de a los los que derechos, están afuera, que de la los mayor derechos parte de la gente humanos. está desempleada, la han despedido masivamente. No. Sino que no lo Entonces, estoy diciendo a lo yo, es mejor una el doctor realidad. quiere que los privados de libertad permanezcan jugando billar, No es cierto. permanezcan bebiendo chicha, Mire, está hablando de sin fundamento. llamadas, Está hablando, llamadas. mire, yo he trabajado más Pero que usted en las usted cárceles. tiene fundamento, entonces, el fundamento usted, suyo. Usted ha trabajado en la ley, en aplicar Usted- leyes represivas. Usted trabaja Yo con he un trabajado con la fundamento. gente. No, y he Es diferente. trabajado en las cárceles y si no, pregúntele ahí No, al pues sí, yo he señor trabajado. ministro que trabajé con él ahí. Sí, pero en forma represiva, porque No. esa concepción es represiva. Doctor, pero no me ha A los contestado delincuentes- cómo debería de ser la Es cosa. que no me deja hablar. No, me conteste, que usted se va por otro lado. Bueno, trabajo. No me conteste, vamos a un corte comercial. Ahora no lo dejo hablar yo, pero cuando regresemos le voy a dar luz a la palabra. ¿Está bien? Bueno, ya regresamos.
Este domingo 3 de mayo, aquí en el estudio, don Óscar Álvarez, jefe de la bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional, doctor Juan Almendares Bonilla, director ejecutivo del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus familiares, y don David Chávez, es diputado del Partido Nacional, presidente de la Comisión de Defensa y preside la Comisión de Dictamen de esta nueva ley que envió el Ejecutivo al Poder Legislativo, que es una ley de trabajo especial para personas privadas de libertad. Doctor, para avanzar un poco en la discusión, primero, en su opinión, ¿cómo debería ser la cosa para que funcione? Seguir la política de rehabilitación, que significa que las personas privadas de libertad puedan trabajar, pero no obligatoriamente. La obligatoriedad en este caso es que tengan que hacer lo que les impongan. Eso es arbitrario. Han trabajado anteriormente y han producido cosas extraordinarias. Lo que necesitan es trabajo. Fíjense que, por ejemplo, en la cárcel de Comayagua, ellos desarrollaban una granja y toda una serie de cosas. Pero no se comían ni un chicharrón. Entonces lo primero ni una cuestión, ¿me entiendes? Lo primero es una política de rehabilitación, readaptación social, y que pueden trabajar. Claro que sí. Rehabilitación y que el trabajo no sea obligatorio. Muy bien. Eso está en la ley del Instituto Penitenciario. O sea, que ellos se rehabiliten, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Se van a rehabilitar educándose. Si ahí, no en el cine, como dice él, ¿verdad? Como una cuestión. Yo creo que él tiene un gran prejuicio de clase social con los presos. Entonces, yo creo, Edgardo, doctor, me permite, yo creo que el espíritu de la ley es tratar de poner un orden, tratar de que se rehabiliten, porque al final del día es la rehabilitación un orden el fin no represivo. Sí, correcto, estoy de acuerdo, no represivo, pero sí darle oportunidad de que los privados de libertad... Es que para el doctor el sentido de obligatoriedad sí, es represivo. Es represivo y es tortura. Yo creo que... Preguntémosle al Papa. Un momentito. Sí, a mí lo que parece es que van a haber una serie de trabajos los cuales pero que nadie se quede sentado viendo a los demás trabajar. Yo solo porque no quiero trabajar no voy a trabajar. Yo creo que todos deben de trabajar y todos deben de aprender un oficio. Porque ¿qué pasa? A esta persona que no aprende un oficio y que salga reinsertar a la sociedad y no haya trabajado para poder tener un fondo semilla para poder trabajar y un oficio que hacer, estoy seguro de que va a cometer otro delito y puede ser que sea peor el día de hoy. Pero la posición de don Óscar es diferente a la posición de don David. Es que estamos hablando del espíritu. El espíritu es que ellos trabajen para ser rehabilitados, ¿verdad? O sea, la rehabilitación es que aprendan un oficio. Es correcto. Claro, que aprendan un oficio para que cuando cumplan su condena salgan ya conociendo ese oficio pero no trabajo pongan a poner su obligatorio. negocito. El trabajo obligatorio. Yo estoy ahí de acuerdo con el Papa Francisco. Sí. Y además estoy de acuerdo con el director general de la O sea, pero si OIT. no es obligatorio, usted diría entonces... Es que lo obligatorio es tortura. No, permítame. Usted entonces... Ya bien, pasando esto a la realidad, a un presidio ahí en cualquiera de los nuestros, usted dice, si no es obligatorio, entonces un recluso, un privado de libertad no trabaja. No, es que mire... Permítame, es que o trabaja o no trabaja. Todo el mundo quiere trabajar, el 100% de las personas privadas de libertad quieren trabajar. Supóngase usted que quieren trabajar. Que está el privado de libertad. Le dan la oportunidad de hacerlo. Y si no quiere, no lo hace. Voluntario obligatorio. Usted tiene que decir voluntario obligatorio. Pero eso es raro. Usted no, permítame. Pero independientemente, por uno que sea, usted está abogando por eso, porque no sea obligatorio. No, pero es que obligatorio. No, usted está abogando porque no sea obligatorio. Es que el trabajo no puede ser obligatorio. Es como que a usted lo obligaran a ir a picar piedra. No es correcto. Si picar piedra, y esto más quiero decir algo, fíjese. Pero entonces, ¿qué va a hacer ese recluso si no es obligatorio que trabaje? No. El trabajo es voluntario. No por eso. Si no quiere, no lo hace. No, pero es una excepción de la regla. No, permíteme, pero si no quiere, no lo hace. No, doctor, le pregunto. Si no quiere, no lo hace. ¿Quién? El recluso. En una cárcel no, o sea, ahí lo traban. No, permite. No, es que es imposible. No, es que yo bajo su tesis, no, permítame, bajo su tesis, el privado de libertad no se le debe de obligar a trabajar. Usted me está hablando... No, le pregunto, ¿esa es su tesis? No, estamos hablando en el privado de libertad no se le debe... 100% quieren trabajar. Sí, está bien. 100%. Sí, pero usted no puede hablar por todos los... ¿Cuántos reclusos hay? ¿Cuántos privados de libertad hay? 15,000. 15,000. Más o menos. Si uno de ellos no quiere trabajar,
Bueno, ¿Está bien para usted? Suponga que No, supóngase. suponga ¿Está que bien esté para loco usted? como el No, pero sistema. contésteme. ¿Está bien para Suponga usted? que esté loco No, como el sistema. Supongas, no, como loco o no loco. ¿No quiere trabajar? Usted tiene un problema mental y Sí, no quiere. pero no quiere trabajar. ¿Está bien para usted? No, ¿y si está enfermo? No. No, pero es que No, es que no querés trabajar. La pregunta Vuelvo a referirme, Edgardo, Es que usted quiere al llegar espíritu de la ley. Solo le pregunto, usted dice, no es obligatorio, es su opinión, está bien. Yo no es punto mío si estoy de acuerdo o no. El punto es, si no es obligatorio, usted está de acuerdo entonces que la persona no que trabaje. descanse. No, es que mire, ahí... No, permite. O trabaja o no trabaja. No, es que usted quiere que le conteste sí o no. Sí, pues sí. Es que no es, Usted me dice que lo esa es obligatorio una es- pregunta lógica para caer en una trampa. No, quiero caer en esa quiere que trampa. descanse. Lo que No, quiero no es decirle ninguna es lo... trampa, Claro que doctor. sí. No, es que yo he estudiado mire, mucha lógica. no, Yo he permítame. estudiado mucha Yo le lógica. pregunto, ¿el trabajo debe ser obligatorio? Usted me dice, no. Pero- Bueno, pero entonces yo el que pero no yo le trabaje digo, yo le digo puede tener la libertad de decidir no trabajo. Escúcheme, 100% quieren trabajar. No es que no quieran trabajar. 100% quieren trabajar. No sé, esa es su Sobre esa opinión. base, pero uno que no quiera trabajar, ¿usted está de acuerdo pero con esa él? es su opinión. No, con uno que esa no es su quiera opinión. trabajar. Esa es su opinión. Yo la respeto. No, por uno que no quiera trabajar, No, ¿usted por está de eso. acuerdo que no trabaje? No, pero yo digo que 100% quieren trabajar. Sí, pero con uno que no quiera trabajar, ¿usted está de acuerdo que no trabaje? Vuelvo a repetir, Edgardo. 100% quieren Edgardo, trabajar. No, doctor, Edgardo, quiero no, repetirle no, nuevamente el espíritu de la No, ley. pero uno Discúlpele. que no quiera trabajar, usted dijo que está enfermo ¿Pero o qué está loco. conclusión quiere pero llegar usted? El No, que está- a que me diga que usted está de acuerdo o no en que no trabaje. Obligatoriamente no. Obligatoriamente no. O sea, que Ahora, el privado de libertad tenga la libertad de decidir si quiere o no trabajar. No, estoy diciendo que 100% quieren trabajar, pero obligatoriamente no, ninguno de ellos obligatoriamente. Pero Ese usted es quiere es un dejarle, principio. entonces la pregunta que yo le hago, ¿usted quiere dejarle al privado de la libertad de decidir si quiere trabajar o no? Sí, pero No es si quiere trabajar o no, que le den la oportunidad de trabajar, que es otra cosa. Lo que no hay en las cárceles es oportunidad de trabajo. Y si hablan de Pero ocio, usted defiende el derecho del privado de libertad de decidir si trabaja o no. le estoy diciendo que todos quieren trabajar. Lo que no tienen es oportunidad. Como la gente, la mayor parte de los hondureños, son más de 3 millones de hondureños desempleados, mire, es subempleados. contradictorio No lo que dice, es no contradictorio lo es que dice el contradictorio doctor. lo que Y digo. yo me voy a ir a lo toral de la ley, doctor. Aquí establece Usted la como ley. mínimo 1.400 horas que deberán trabajar. Pero se le da la oportunidad al privado de libertad que si no quiere trabajar, que estudie, por ejemplo. Entonces tiene dos opciones. ¿Y el O puede salario estu- lo van a quitar? O puede estudiar o puede trabajar. A los enfermos, ellos no deben trabajar y a la misma ley penitenciaria que usted trabajó en esa ley. Pero solo le hago una pregunta, doctor. ¿Usted trabajó en la ley del Instituto Penitenciario? De la ley sí, pero... Y mire lo pero- que dice la ley del Instituto Penitenciario. No, permítame, dejemos que diga lo que dice la ley. No, yo trabajé en la propuesta de ley. de la que- Los diputados siempre modifican de todo la que- de la para, que- de para la que él apoyar habla. a la gente de poder. Dice el artículo 75 de la ley del Instituto Penitenciario que el trabajo es un derecho y un deber. La ley que él hizo. Yo no la hice. En primer lugar, No, no, pero tengo, usted no está de tengo acuerdo con eso. facultades. ¿Está de acuerdo con eso? La que usted No, redactó. es que mire, yo no... Pero No entonces, puedo al estar de fin- acuerdo al si no he final- leído todo el documento, no me lo han al compartido. final, ¿cuál Yo no es voy a el- opinar de al un final, documento que ¿cuál no es el conozco? espíritu de esta ley, Edgardo? Que Al el final privado de es libertad, explotar a que el los privado, trabajadores. no. Sí, que el claro. privado de libertad ¿A dónde va el salario de permanezca ellos? descansando. ¿A dónde va el salario de ellos? Que el ¿A dónde va el salario de ellos? Déjeme terminar y yo después bueno. le contesto. Bueno. ¿Quiere que trabaje o no quiere que trabaje? No, Entonces, salario, me la voy a salario. contestar pregunta. Entonces, ¿cuál es el espíritu, Edgardo? Salario. Que el privado de libertad no esté en las cárceles haciendo llamadas para extorsionar, haciendo llamadas para secuestrar, que no esté jugando billar, que no esté bebiendo, consumiendo drogas, que tenga una actividad productiva. ¿Y cómo va a ser productivo? A través del trabajo. Ese es el verdadero espíritu de la ley. Vamos a un corte comercial. No, pero el salario no va para el trabajador. Vamos a un corte comercial. Entonces no es Regresamos. Don trabajo. Oscar Álvarez estaba en el uso de la palabra cuando usted lo interrumpió. Perdón, bueno. no. Don Oscar Y es muy agradezco- ponderado. ¿Ah? Muy ponderado. Sí. No, es que él sabe de los errores que ha habido. Vamos a un corte comercial. Agradezco mucho la participación de todos ustedes a través de las redes sociales, del noticiero hoy mismo, el Facebook y también en la cuenta de Twitter. Gracias a todos por participar. Este es un tema en el que todos tenemos que opinar, así como lo estamos haciendo esta noche aquí con nuestros 3 distinguidos invitados. Ya volvemos en un par de minutos.
Muy bien, doctor Juan Armendáriz Bonilla, don Oscar Álvarez, don David Chávez, un momentito porque no hemos hablado de la colita esa que tiene la ley, que habla específico sobre la diferenciación con los reos de alta peligrosidad. Califica a los reos de alta Un peligrosidad. momentito, pero don Oscar Álvarez estaba en el uso de la palabra. ¿Cuándo el doctor Juan Armendáriz Bonilla lo interrumpió? No, rápidamente, yo quiero volver a entrar en el concepto. Lo que es el espíritu de la ley es que los privados de libertad se rehabiliten trabajando. Eso es correcto. ¿Verdad? Va a haber, no es a la fuerza, sino que va a haber un inventario de trabajos que ellos van o sea, va a haber un menú de opciones en los cuales la gente puede trabajar. Correcto. Eso es diferente. Es correcto. Eso Pero es diferente. el tema, no satanicemos esto. Lo que nosotros, el espíritu del presidente Juan Orlando Hernández es que los ciudadanos que estén privados de libertad, una vez que salgan reinsertados a la sociedad, sean ciudadanos valiosos para que no vuelvan a delinquir. Y cerrar el círculo de la delincuencia. Entonces no hay que meter la ley picapiedra. Bueno, si es que eso lo agarra, igual que el 332, que no quedó tiempo de discutirlo, de la ley antimaras. No es una ley antimaras, es una reforma del artículo 332 que posiblemente en los medios de comunicación se le llamó ley antimaras. Igual que no es ley picapiedra, es una ley de trabajo para los privados de libertad. Con la cual el doctor está de acuerdo. Sí, él está de acuerdo que trabajen. Porque él acaba de decir usted que está de acuerdo con lo que acaba de plantear el don Oscar Álvarez. No dije eso. ¿Qué dice entonces? No, es que lo que dije es que no estoy de acuerdo con la ley picapiedra. Con lo que mencionó anteriormente. Con lo que menciona, el menú de opciones de sí, trabajo. Pero esa no es la ley picapiedra. Bueno, según lo que dijo don David. Yo lo que quiero decir, con mucho respeto al doctor, él interpreta las cosas a su conveniencia. A su conveniencia. ¿Cuál conveniencia? La ley no se llama ley picapiedra, doctor. No modifiquemos es el nombre o cambiemos popular. el espíritu de una buena iniciativa para que los privados de libertad tengan la oportunidad de capacitarse, que puedan trabajar y que puedan ser productivos y que puedan reinsertarse a la sociedad. Claro. Ese es el verdadero espíritu de la ley, porque no queremos que los privados de libertad se conviertan en delincuentes cuando entren ahí, que en vez de ser escuelas de capacitación, sea escuelas de criminales. Sí. O sea, ese es el verdadero espíritu. Sí. Y yo creo que usted, como una persona defensora de los seres humanos, de los derechos humanos, debe apoyar este tipo de iniciativas. Es una enorme oportunidad que usted tiene. No, mire, porque usted habla de oportunidades. Esta ley precisamente es esto, es oportunidad. En el momento que haya justicia, y don Edgardo Melgar mencionaba un tema, el empleo. Aquí no hay justicia. Pero déjeme terminar, yo lo dejé hablar, déjeme terminar. No, hay una cantidad de gente desempleada, con salarios miserables, con una serie de cosas. Y además, también, la justicia es injusticia. Muchos delincuentes como dicen, de cuello blanco, están libres. Gran parte de la gente que ha hecho terribles cosas en corrupción, en manejo de una serie de cosas, están libres. Pero entonces... Y la cantidad de presos, la mayor parte de los presos, de las presas, son pobres. Y le voy a decir, y no estoy culpando... O sea que quien viola a un niño o una niña... Entonces, es que no estoy diciendo eso. O quien secuestra a una persona o mata a una mujer. Bueno, le voy a decir una cosa, y lo voy a decir así claramente. Una mujer fue violada por la policía militar, por 8 policías militares. No hay cárcel, no ha habido ningún juicio. Todo el peso de la ley, doctor, para esa gente. Esa debe ser la postura, sí, esa debe ser la conducta. No lo hacen? Con todos. Esto debe ser por igual. No lo hacen. No, esos son los operadores de justicia y están haciendo un enorme trabajo. Si no mire usted el caso del Seguro Social, ahí están capturados. Y los otros involucrados. No oímos la cosa porque entonces no llegamos a nada. Un momentito, don Oscar Álvarez. Yo creo que han habido injusticias. Yo sé que el gobierno está haciendo esfuerzos enormes. Transparencia Internacional ha abierto su oficina acá, es histórico. La otra semana ya me informaron de que va a estar el gobierno allá en Ginebra. ¿Cómo dice, doctor? La oficina del alto comisionado se va a abrir en Honduras. Correcto, de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es positiva. Con rango de embajador. Ahora, fíjese la apertura es tremenda, Edgardo.